¿Qué tal? Bienvenidos a Bienestar al Día. Soy Yadira Pimentel y hoy estaremos conversando sobre las enfermedades de oficina. Y ustedes se estarán preguntando, ¿pero de qué se trata esto? ¿De qué me puedo yo enfermar estando sentada, con un escritorio, probablemente con un buen aire acondicionado, con cafecito de vez en cuando? Pues sí, hay riesgos de salud para las personas que trabajan en oficina y de eso estaremos conversando con la doctora Eunice Núñez, médico fisiatra del Centro de Rehabilitación del Homs, y también junto al doctor Sergio Díaz, internista y coordinador del Departamento de Evaluación Médica Preventiva. Doctores, bienvenidos. Gracias por la invitación. Un placer tenerles aquí. Gracias. Como decía al inicio, las personas relacionan enfermedad o riesgos de salud cuando se trata de trabajos físicos, tal vez movilizando maquinarias, el trabajo de la construcción. Sin embargo, hay riesgos para aquellos que trabajamos en oficina. Queremos hablar de eso para que estemos pendientes en prevención y en tratamientos también con ustedes. Gracias. Claro que sí, porque muchos de esos individuos se mantienen por mucho tiempo en una misma posición. Y a pesar de estar estáticos, muchos lo hacen en posiciones no ergonómicas. Por ejemplo, si están sentados, muchas veces se sientan en la punta de la silla y hacen un aumento de la cifosis dorsal, y esto puede conllevar a largo plazo a problemas de la columna lumbar o dorsal. Otro acápite importante sería que hay pacientes que al no cambiar de posición tienen contracturas prolongadas. Un ejemplo de eso son los músculos de la corva o isquiotibiales. ¿Y qué otros pudiéramos mencionar, doctor? Hay muchos factores relacionados o involucrados con el trabajo de oficina que no nos damos cuenta, y eso es lo peor, porque no nos damos cuenta, como dice la doctora, de que estamos adoptando posturas inadecuadas y no nos damos cuenta de muchos otros factores, como pasa con los ojos, por ejemplo, que el trabajar con el computador, el trabajar con las manos fijas siempre en una misma posición o casi en la misma posición, sobre todo también con el computador. Podemos seguir desglosando aquí algunas de las patologías que se pueden presentar, pero adicional, lo que posiblemente mucho más personas relacionen sabemos que el sedentarismo es causa de obesidad. Claro. Entonces, el acostumbrarnos a trabajar 8 o 10 horas al día sentados, independiente o adicional a todos los problemas de postura y los problemas que pueden suceder con ojos, con fatiga, todas esas cosas, tenemos la obesidad. Entonces, hay varios de estos factores que podemos desglosar así mismo más adelante. Claro que sí. Y asimismo podemos tener también neuropatías periféricas, como la más común es la del síndrome de túnel del carpo, que es una compresión del mediano. ¿Esa se da dónde? ¿En qué parte de mi cuerpo? En las manos. En las manos. Por el uso tal vez del mouse. Del mouse constantemente y muchas veces por unas posiciones inadecuadas. Lo ideal es que tengamos un soporte ergonómico donde la muñeca no haga tanta flexión, porque ahí es que se encuentra el túnel, que por donde pasa el nervio mediano. No solamente la gente de oficina, también el conserje al exprimir el limpiador de piso, o la lavandera también puede cruzar, las que arreglan el pelo secando también, wow, sí, las cocineras, no solamente en la oficina, sino en otros ámbitos. En ese caso particular, o sea, que pudiéramos enumerar, cuando hablamos de enfermedades laborales de oficina, la postura, la fatiga visual, la obesidad, el síndrome carpiano, del túnel del carpo, que es una neuropatía periférica por compresión. Podemos también citar problemas del hombro, bursitis, porque hay individuos que hacen giros inadecuados, por ejemplo, del miembro superior, y pueden provocar bursitis, o también pueden provocar espasmos musculares y contracturas. Y la mala posición en las sillas,
mucha gente, por ejemplo, acostumbra a sentarse así, como decía la doctora. Uno queda entonces con la columna totalmente distorsionada. La columna tiene que tener las curvaturas fisiológicas debe tenerlas, o sea, es decir, las vértebras lumbares, que es donde la gente donde más se sufre, y donde mi doctora me ha tenido que tratar, porque tuve que ser operado precisamente por hernias lumbares, entonces por defectos, por malas posturas adoptadas a lo largo de la historia, a lo largo de la vida. Entonces, luego de la edad que uno tiene, entonces esta señora le dice a uno, usted tiene que aprender a caminar y aprender a sentarse. Entonces, es decir, son de las... ¿por qué? Porque hemos adoptado posturas inapropiadas a lo largo de nuestra vida y las consecuencias las pagamos después, entonces. Y no solamente a nivel lumbar, sino también a nivel cervical. A veces el monitor está por encima de la vista del individuo y hay una extensión del cuello, o si no, está muy bajito, entonces, y también vamos a tener problemas y comienzan los dolores. Doctora, tengo dolor de cuello, doctora, no puedo dormir, hasta la almohada me molesta, y es que ha tenido alteraciones en la biomecánica de los movimientos cervicales, y ahí vienen los problemas. Señores, esto lo tiene que saber todo el que trabaja en oficina, tanto a nivel corporativo como en su casa también, porque sabemos que hay personas que hacen teletrabajo. Yo voy a hacer el ejercicio porque yo, después de escucharlos a ustedes y verlos lo correctamente sentados que están, siento que no estoy yo bien sentada. Creo que yo no podría pasar 8 horas laborando en esta posición en la que estoy ahora. ¿Por qué? Porque tu dorso no está en apoyo. Lo ideal es que siempre esté en apoyo. Eso es lo colocar correctamente. Okay. Fíjate, yo le digo muchas veces a los pacientes, el costo de una silla o de un sillón no es solamente por el material del que está construido, sino por la forma que tiene que tú notas en la espalda, o sea, en el resguardo, en el respaldo, porque debe ser ergonómica, como señala la doctora. Fíjense que las sillas adecuadas deben tener la curvatura que entra para acoplarse a la columna lumbar y entonces luego poder expandirse hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Y de hecho, el ideal es que una buena silla, el cuello, la cabeza también tenga soporte. No? O cervical, porque recuérdense que nuestra columna tiene unas curvaturas fisiológicas, una a nivel cervical, que es una lordosis, a nivel dorsal, que es una cifosis, y a nivel lumbar, otra lordosis. Esas son curvaturas fisiológicas que se van desarrollando con el tiempo. No escatime en la silla de su oficina, así mismo. Busque la ergonómica para que no tenga problemas con la postura. Yo honestamente me siento mucho más cómoda ahora porque mi espalda tiene el soporte. Y uno se cansa menos cuando uno hace una buena higiene de postura o una buena higiene ergonómica. Usted que ve en su consulta, doctora, las consecuencias de una mala postura, que tal vez se viene arrastrando desde la adolescencia, cuando empiezan nuestros muchachos a jorobarse, y uno con la cantaleta, en un dominicano llano. Dolor derecho, camina derecho, y luego ya eso se queda como un mal hábito. ¿Qué ve usted? Dolor lumbar es una de las más frecuentes, luego dolores cervicales y dolores dorsales. Aparecen muchos espasmos musculares, acortamiento de los músculos posteriores del muslo, que son los isquiotibiales o los músculos de la corva. También el tendón de Aquiles muchas veces también tiende a estar corto, y también podemos tener espasmos musculares a nivel de todo lo que es nuestro dorso. Dorso significa espalda. Bien, el doctor ha sido su paciente, como ya bien indicó.
¿Es irreversible alguno de estos detalles? Sí, son irreversibles, son irreversibles. La mayoría son irreversibles. Pero hay que insistirle, y el doctor sabe que yo insisto mucho con la postura. Doctor, por favor, la postura ergonómica en el trabajo, caminar de forma adecuada es muy importante, tener calzados adecuados también es fundamental. ¿Cómo se trata, para cerrar lo de la postura, porque veo que es sumamente importante este tema cuando hablamos de enfermedades que se desarrollan en trabajos de oficina, y para que nos quede bien claro, ¿qué hace usted por nosotros que estamos con la mala postura? Primeramente, entrenarlo en una buena postura y una buena ergonomía, estiramiento, hay que estirar los músculos, es muy importante, y sobre todo fortalecer la musculatura, hay que fortalecer. Definitivamente. Vamos a hacer una pausa. Este tema está súper interesante. Vamos a continuar conversando con los doctores sobre las enfermedades laborales en oficina, cómo podemos prevenirla y cómo podemos también tratarlas. Ya volvemos. Millones de personas afectadas. Miles pierden su lucha cada día contra este enemigo silente. Es la pandemia que normalizamos. Te hace sentir culpable, frustrado, incapaz y lleno de miedo. Por eso declaramos la guerra contra la obesidad. Somos el equipo especializado con la más alta tecnología para luchar contigo en esta batalla y darle un cambio de peso a tu vida. Meta íntegra, decisión de peso. El mejor equipo de periodistas está aquí. De una comisión de alto nivel. Respondieron de manera enérgica entre las distintas fuerzas. Que en esta localidad es la defensa de la exdiputada. En este momento nos encontramos. Y pese a que el hecho sangriento hay. Un equipo ganador. Esa legislativa fue depositada por diputados de diferentes. En todos los hospitales infantiles se efectúa el conocimiento de medidas de coerción. Fue asaltada y golpeada salvajemente. Por varias razones fue aplazada. Partiendo del hecho de que los ingresos... La situación trágica espera que conforme avancen las horas. El mejor equipo de periodistas está aquí. CTN, el canal de noticias de los dominicanos. Estamos de regreso en Bienestar al Día conversando sobre enfermedades laborales de oficina. La doctora Eunice Núñez y el doctor Sergio Díaz nos acompañan hoy con detalles importantes para que nosotros de una vez y por todas nos coloquemos correctamente en nuestra silla y que podamos disminuir también los efectos de estas enfermedades que se dan en los trabajos de oficina. Hablábamos también de la fatiga visual. Es indiscutible que de la pandemia hacia acá el exceso frente a la pantalla es real y ya no es un tema solamente de la oficina, porque es que llegamos a la casa, tenemos el celular y seguimos trabajando porque hay que entregar informes y luego vemos televisión y es pantalla, pantalla, pantalla. Vamos a hacer ese llamado de atención, doctor. Eso es sumamente importante y tengo que introducir otro concepto dentro de ese, y es el efecto de las luces LED. Primero, las luces LED sabemos que fueron introducidas, es la llamada luz fría, fueron introducidas también como un mecanismo de disminuir el consumo energético, pero resulta que estas luces son extremadamente dañinas. Manchan la piel, dramáticamente. Las luces, tanto fluorescente como LED, son fatales para la piel. Hacen un efecto que mucha gente no conoce y que hace al revés. Y perdón que me estoy saliendo un poquito de lo que es la parte de oficina solamente, pero resulta que con lo mismo que usted señala de seguir trabajando en la casa, haciendo y siguiendo con el celular,
no nos damos cuenta de algo que nos va sucediendo. Las luces blancas o luces azules, que son las luces LED, hacen que el cerebro permanezca despierto, que el cerebro permanezca activo. Y entonces estamos trabajando permanentemente con un celular o con una pantalla y queremos irnos a dormir poco tiempo después de hacerlo. Y esto es fatal, porque entonces ahí viene el insomnio. El cuerpo está agotado, pero el cerebro está activo porque las luces LED lo mantienen activo. Entonces tú estás, por un lado, queriendo descansar, pero el cerebro está trabajando. Y es con donde viene la gente que no puede dormir, que entonces da vuelta en la cama, que no me duermo, que yo sé que estoy cansado, pero no me duermo, y al otro día está más agotado entonces todavía. Así es. Y eso es causa de las luces. No nos damos cuenta que los celulares, la mayoría de los celulares tienen un modo de pantalla con otro color. La luz amarilla es luz para dormir, es luz para el descanso visual. La luz blanca es luz para la activación. Entonces, yo creo que la mayoría de las personas no le interesa poner el celular en la noche en pantalla amarilla. Como vienen la mayoría de los celulares modernos, traen su modo para que cambie la pantalla. Y es que, de hecho, si nos damos cuenta en nuestros padres, abuelos, que donde no había luces LED, la gente dormía. Claro. Dormía bien. O sea, el insomnio no era un problema de salud como lo es hoy. Es que ahora queremos dormir con el celular, hasta que el celular nos duerma y no funciona así. Y ese es el problema. Y eso que usted menciona del insomnio y de todo lo que hemos ya conversado, trae también como consecuencia problemas de temas de salud ya a nivel psicológico y emocional. Pues sí. ¿Verdad que sí? Pues y es importante que lo hablemos. No dormir es un caos para nuestro cuerpo. Entonces, estas luces cansan la visión. Hay una forma para hacerlo más práctico, porque el tiempo en televisión es corto. Hay lo que se llama un 20-20-20. O sea, luego de 20 minutos que estás en una pantalla, descansa 20 segundos. Okay. O sea, salte de la pantalla 20 segundos y mira a 20 pies de distancia. O sea, mira lejos, no la pantalla, porque la pantalla la tenemos aquí. Entonces, el mirar en la misma posición es lo que trae la fatiga visual. O sea, estás en la misma posición. Sí. Dicho de la otra manera, ahora te pongo el otro lado. El manejar en la noche ante la oscuridad y tú con la luz con el foco del vehículo nada más, te va a fatigar los ojos y de ahí vienen los accidentes. Sí. Cuando pierde incluso la noción exacta de dónde estás enfocando, y entonces ahí viene un choque, un accidente de distinto tipo. Entonces, 20 minutos que estás fijo en una posición, cambia, descansa los ojos por 20 segundos y pon la mirada en otra posición, a 20 pies, ponle la mirada. Es decir, estamos con la pantalla aquí, tengo 20 minutos aquí, 20 segundos, descanso los ojos, pestaño varias veces. Okay. Otros ejercicios que se pueden hacer es darle, en vez de, si no quieres pestañear varias veces, pues gira los ojos en distintas posiciones, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Que cambien el estado en el que se encontraban y mira lejos, para entonces tú volver otra vez. Y cada 20 minutos hacer lo mismo. Definitivamente creo que todos estamos sufriendo de fatiga visual. Y sobre todo, hidratarse bien. Excelente. Tenemos que hacerlo, sino también usar los lubricantes naturales. Los lubricantes también para es otra forma como tal. Es así, doctora Eunice. Seguir en ese enfoque de la parte psicológica, emocional, todo esto que hemos hablado, fatiga visual, insomnio, la postura, el no dormir, el cansancio, viene la palabra burnout, que no es que esté de moda, es real, ese agotamiento en el que ya, como seres humanos, nuestro cuerpo
toca el límite y a veces no sabemos escuchar esas señales, las consecuencias y tal vez los síntomas para que quienes no se dan cuenta de que están quemados literalmente, lo sepan. Insomnio, el paciente no duerme, se siente agotado todo el tiempo, no rinde en sus labores para nada, a veces se pone muy irritable e incluso hasta depresión. Así es. O sea que llegamos Así ahí es. también. Y de los problemas digestivos también ahí se nos acortó el tiempo, pero forman parte de la lista de las enfermedades. Y todo como que tiene la relación. ¿Sabes El que cuerpo con el funciona problema así. digestivo pasa que es hay una conexión nerviosa entre lo que es el sistema nervioso central y el estómago como tal. Entonces, por eso mucha gente puede, eso es desde la embriología, desde que ya en el orden de la distribución de hacia dónde van cada nervio y cada órgano. Por eso mucha gente cuando se siente ansioso, angustiado, siente el estómago. Y no es necesariamente gastritis, es la sensación de anugo, de un malestar, de que no puede ni siquiera respirar, de ahogamiento, y lo siente entonces, dice, yo lo siento aquí en la boca del estómago, eso es el cardio. Un frío. Un vacío. Un vacío, una sensación de desagradable. Y esto está relacionado, como señala la doctora, efectivamente es el síndrome de burnout se da en múltiples profesiones y todo es sinónimo de fatiga crónica. O sea, ese síndrome, esa fatiga visual, esa fatiga de postural, esa fatiga de trabajo, el exceso de trabajo, la presión con el trabajo, el querer resolver todo. Hay un concepto muy claro para el burnout, el individuo que quiere hacer todo para todos y por todos, la fatiga crónica le va a llegar, el desagrado le va a llegar, el desánimo, y cuando usted se siente que cuando usted va a salir para su trabajo, lo que quisiera es no irse, abandónelo. Abandónelo o pare la situación, porque no va a rendir adecuadamente. Porque en este fenómeno vamos a tener fatiga física, emocional y mental. Imagínense, no queremos eso. Antes de llegar ahí, por favor, busquen ayuda. Gracias a la doctora Núñez y al doctor Díaz por habernos acompañado en este interesante tema que pudiéramos extender muchísimo más, pero creo que la alerta ya está ahí colocada. Gracias por acompañarnos hoy. Como pudimos ver, trabajar en oficina tiene sus riesgos. A continuación, Carolyn Cuevas nos lleva hasta el Centro de Rehabilitación del Homs, donde la terapeuta físico Gillian Clase nos va a guiar a través de terapias y ejercicios que nos ayudarán a prevenir estas enfermedades y también a contrarrestar los efectos de esta línea de trabajo. Adoptar hábitos incorrectos mientras se desarrolla el trabajo de oficina puede afectar la salud física de quien desempeña la labor. Son varias las afecciones que han sido identificadas con el tiempo y que guardan estrecha relación con el trabajo. La terapeuta Gillian Clase explica cómo prevenir las enfermedades laborales más comunes. Uno de estos es el denominado síndrome de túnel carpiano. Para evitar este tipo de alteraciones, como el síndrome de túnel carpiano, lo importante es guardar una correcta higiene postural. En este caso, mantener el brazo apoyado y evitar la flexión de muñeca. Este trastorno se da por una compresión del nervio mediano, entonces lo esencial es mantenerlo en una posición funcional, apoyado en el apoyabrazos de la silla o sobre el escritorio. La especialista explica que otro de los más frecuentes son los dolores de espalda alta, baja y cuello. Para evitar las alteraciones de la columna vertebral debemos de tomar conciencia de nuestra postura, mantenernos erguidos en la silla de trabajo. Muy importante que los pies estén apoyados en el suelo. En caso de no alcanzar el suelo, que estén apoyados sobre un taburete o apoyapiés. Otros síntomas de fatiga que afectan al personal de oficina pueden ser estrés laboral, que según datos de la Organización Mundial de la Salud,
Es la primera causa de ausentismo laboral y se presenta, entre otros factores, por la sobrecarga de trabajo. Además, fatiga visual, que se presenta por la continua lectura de documentos o computadoras sin protectores visuales o con bajos niveles de iluminación. Si trabajas en oficina, es muy importante levantarte de tu silla de trabajo cada 1 hora para tomar descanso, estirar los brazos y las piernas y de igual forma mantenerte hidratado. Los especialistas recomiendan prestar especial atención a cada una de estas instrucciones para reducir los riesgos de enfermedades y realizar cada función en el área de trabajo de manera productiva. Carolyn Cuevas, Bienestar al Día. Y así llegamos al final de esta entrega Bienestar al Día. Aprendimos muchísimo para cuidar nuestra salud física y mental en el área de trabajo. Nos encontramos en una próxima edición el sábado siguiente. Soy Yadira Pimentel. Bye bye. El Hospital Metropolitano de Santiago ya cuenta con el equipo Prodigy Advance, un estudio para tu salud ósea y metabólica con los más altos estándares de tecnología. La prueba puede medir la densidad de tus huesos y tu composición corporal y trabaja de forma rápida, no invasiva, con baja radiación, sin necesidad de anestesia y sin efectos secundarios. Entre otras cosas, sirve para predecir los riesgos de futuras fracturas óseas, para evaluar el índice de pérdida calórica y muscular y para estudiar la desintometría en niños con problemas de crecimiento. La próxima vez que visites el HOMS, pregúntale a tu médico si el Prodigy Advance es una opción para ti.